Ellas Creen Podcast es la voz de las amigas que emigraron de su lugar seguro. Para construir los sueños que tú también sueñas. Y contarte todo lo que no sabes que pasará mientras lo haces realidad. Hola, hola, Dios les bendiga este nuevo episodio. Dios te bendiga, Katia, ¿cómo estás? Hola, Bienvenida, te volví. extrañábamos. Las dos Cuéntanos personas qué que estuviste preguntaron por haciendo mí, estos estoy últimos bien, episodios. estoy viva. Las dos personas que preguntaron por mí, estoy bien, todo ha estado bien. He estado en un proceso, pero bueno, de adaptación, pero bueno, gracias a Dios ya me adapté y ya volví, volver. Entonces, nada, les extrañaba mucho estar acá con Lady y bueno, también con todos ustedes. Yo te extrañé mucho porque tú eres la persona más activa, la que más habla. Te extrañaba yo. No Había tengo momentos en que palabras. me quedaba sin palabras y yo decía, este era el momento en el que Katia estaría diciendo algo, la necesito. Ay, no. Pero bueno, ¿cómo han estado? ¿Cómo han estado todos? Les queremos dar la bienvenida a las nuevas personas que se han unido, que han llegado nuevos. Y les queremos dar las gracias a los que ya estaban por seguir aquí. Y nada, pues arranquemos de una con el Mira, nuevo episodio. que nuestro tema es... Un tema muy importante. Mentira, nuestro tema es, este mundo no es nuestro hogar. Yo siento que ha sido como un recordatorio últimamente muy constante para nosotras y en algún momento, de hecho, tú lo llegaste a hablar, creo que fue por una conversación que tuviste con algunos de tu iglesia y recuerdo que me comentaste y yo te dije como, sobre esto. deberíamos hablar de esto. Es necesario volver a hablarlo porque a veces olvidamos que estamos de paso por este mundo. Sí, y que tenemos una nueva ciudadanía, o sea, como que cuando Dios nos adoptó, nos hizo sus hijos por medio de Jesús y nos dio esa nueva ciudadanía y que si nosotros la anhelamos y la cuidamos, que se supone que es lo que tenemos que cuidarla, y si aspiramos a ella, que es pues la vida eterna, tenemos que saber que somos, como dice la Biblia, peregrinos y extranjeros en este mundo. Y que suena súper raro, súper loco para la gente, o sea, como que cuando uno intenta explicárselo. De hecho, hoy alguien hablaba en mi iglesia, en el estudio bíblico que hacen antes de que comience el servicio, hablaban de que, por ejemplo, el misterio de la revelación, por ejemplo, de la unicidad de Dios, por ejemplo, nos ha sido revelado a nosotros y para el mundo es locura. Entonces, como que estas cosas que nosotros hablamos, a la gente le parece loco y no las entiende. Pero es precisamente por eso, porque como nosotros no pertenecemos aquí, entonces no digamos que se les es muy difícil para ellos el comprenderlo. Entonces, quisiera que arrancáramos primero, bueno, desglosándolo. Sé que, bueno, para muchos creo que si tú eres, si nos escuchas, eres cristiano, sabes que de lo que vamos a hablar ya tú tienes conocimiento de eso. Es simplemente hoy como un recordatorio, ¿cierto? Para que también, como dice la Biblia, nos alentemos los unos a los otros con esas palabras. Entonces, de hecho, yo quiero agregarle a eso, recuerdo que hace un tiempo, no recuerdo si fue en la universidad o en el colegio, alguien me decía, ay, me da tanta rabia con los cristianos porque se refieren a nosotros como mundanos. Y siempre dicen como, no vivan como los del mundo. Y ella me decía, ¿y ustedes dónde están? ¿Dónde están? Están en el mundo. ¿Por qué se refieren así a nosotros? Y yo a veces quedaba como, es que suena muy raro si le decimos ¿cómo le terrenales. explico a ella que no es, no se refiere a este mundo como tal, el mundo, o sea, como en la tierra, sino el mundo a los valores y costumbres en las que van todos esos valores y costumbres que van en contra de los principios bíblicos y de lo que Dios ha planteado
como manera de vivir para nosotros, de vivir en santidad, todo lo que va en contra de la santidad. Eso es el mundo. Y alguien que no ha recibido a Dios está en el mundo, Ujú. pertenece al mundo. Entonces Sí. mi amiga me escucha, yo sé que ella me escucha y ella ahora siento que tengo Y una que, conversación ahora lo más, entiendo. sí, tal vez para ellos de pronto suena como muy agresivo, pero así es, o sea, Sí, porque como que hay, como que le están discriminando, pero no es la intención. Entonces, bueno, comencemos con el versículo, no sé si tú tienes uno, pero yo quería leer en Filipenses 3. Bueno, siempre les recomendamos de leer la Biblia en contexto. O sea, como que nosotros aquí leemos un versículo, pero le vamos a dar la cita para que ustedes en su tiempo, porque obviamente no queremos aquí como venir a leerles solamente la Biblia, sino como de pronto explicar un poquito el tema que queremos hablar, pero sí es importante, o sea, yo lo he entendido en mi tiempo cuando ya, desde que empecé a ponerme seria con la lectura, que de verdad es importante leer las cosas en contexto y que para no salirnos, ¿no? Entonces, en Filipenses, el apóstol está hablando, de hecho, no sé, pues mi Biblia tiene títulos y ese dice prosigo al blanco. Entonces, o sea, como a la meta, ¿no? A cuál es su meta. Eh, entonces, ahí el apóstol estaba hablando como que sí, en la carne él tenía muchas cosas de las que gloriarse. En el Filipenses 3, todo el versículo viene hablando de eso, como que todo lo que él fue antes, y él decía, en cuanto a celo, yo fui perseguidor de la iglesia, fariseo, mejor dicho, tenía muchas cosas, pero todas esas cosas las tengo ahorita, por basura, por ganar a Cristo. Entonces él decía como que sí, en el mundo o en mi vida, antes de conocer a Jesús y de tener la revelación, yo era esto, yo hacía esto, era un fariseo, practicaba la ley el judaísmo y todas estas prácticas, pero él decía, no, o sea, ya yo eso para mí no es nada y ahora prosigo a una meta, a algo aún mayor. Y creo que todos nosotros, cuando entendemos y cuando recibimos a Jesús y a su revelación y el Evangelio en nuestros corazones, entendemos que hay una meta aún mayor. Entonces él decía, prosigo al blanco. Y al final eh, dice, más nuestra ciudadanía, el versículo 20 y 21 dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos el Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces él decía que su ciudadanía ahora, él no, o sea, como que él no ponía su confianza en las cosas que él había tenido antes, en lo que él había sido antes, o en lo que él era de pronto secularmente, sino que ahora él proseguía una meta aún mayor, que era esa ciudadanía que él decía que es nuestra y que está en los cielos. Entonces, pues no sé si tú quieres leer otro, porque sé que hay muchos, muchísimos que hablan de eso. pues yo tengo Primera de Pedro 2:11 que dice, amados, yo os ruego como al extranjero y peregrino, o sea, nos recuerda que somos extranjeros y peregrinos en esta Uh-huh. tierra, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, es como ese recordatorio de en el mundo nos va a ofrecer muchos estilos de vida, Uh-huh. muchas maneras de vivir y muchos de ellos, por lo general, van en contra de la santidad, pero nos Uh-huh. dice como recuerda que tú no perteneces a este mundo. Entonces es como que muchas veces nos dejamos influenciar y estamos como que, ok, con los amigos, y pues esto es lo que es de moda. Ejemplo, pues si hablamos ahora de lo que es el matrimonio homosexual y este tipo de cosas, y que lo vemos, o que ya entre el gobierno, pues como que se dice, sí, muy normal. Está normalizado. Sí. Ajá. Y entonces se pretende que nosotros también, como cristianos, lo aceptamos. Y Aceptemos. realmente ahora quiero hacer una aclaración porque a ver, no quiero pues que ahora digan como y los discriminamos, porque yo siento que ese es como mucho el lenguaje que ellos manejan, como los cristianos nos discriminan, y realmente recordarles que no los discriminamos, simplemente no aceptamos el pecado y amamos a la persona, y de hecho la Biblia, o sea, como que es clara en eso, Dios ama al pecador, Dios murió por el pecador, pero no acepta el pecado. Y el Uh-huh. pecado es, no importa cuántas generaciones pasen, no importa qué gobierno haya, no importa las leyes que haya, Uh-huh. pecado sigue siendo pecado. O sea, como que si tú lees la Biblia, el pecado de hace unos años
es pecado ahora. Entonces, es ese recordatorio como absténganse de vivir como el mundo, porque ustedes son peregrinos y extranjeros. Ujú. ¿Puedes repetir ese versículo? Porque se me vino bueno, vino algo a mi mente como para hacer una alegoría respecto a eso, pero quisiera que lo repitieras para poder Bueno, decirlo. primera de Pedro 2:11 dice, Ujú, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que ujú, batallan contra el alma. ujú. Un peregrino es como alguien que está de paso, y un extranjero prácticamente, así, como eso. Y bueno, nosotros sabemos que tenemos, bueno, personas de Colombia también y en otros lugares, pero como que gran mayoría también hay personas en Estados Unidos o migrantes en algún otro lugar, ¿cierto? Y entonces, como que nosotros podemos, si lo comparamos con nuestra experiencia de migrante, nos damos cuenta que, bueno, sí, aunque nosotros estamos en un país diferente al nuestro y nos toca acoplarnos a la cultura diferente, a sus costumbres, a su modo de ver la vida, de ver el mundo, en algunos aspectos, a mí, mi esencia de colombiana, a mí nadie me la quita, ¿cierto? Y mi ciudadanía colombiana, a menos que yo haga un delito en Colombia que me la quieran quitar, que no sé si haya alguna ley que diga que por algún delito te la pueden quitar, que puede que haya, no soy abogada, lo siento, I'm sorry, pero, pero puede que exista, puede que no, pero mientras haga algo, eso es irrevocable, o sea, como que nadie me puede quitar el hecho de que yo soy colombiana, así esté en China, en la Conchinchina, como dicen un dicho, así esté ahorita en Estados Unidos donde estoy, o sea, como que esa es mi ciudadanía, allá fue donde yo nací y, y digamos que tengo el derecho de ser llamada colombiana, ¿cierto? Por, por, por haber nacido allá, ¿cierto? Hay otros derechos, como por ejemplo, si tus padres fueron, mis papás fueran de allá, yo fuera acá, también tuviera de pronto algún derecho de adquirir la ciudadanía. Pero entonces a lo que yo quiero ir es que, aunque yo esté aquí, yo sé que mi ciudadanía es colombiana y que cuando siempre que yo quiera volver, yo voy a poder ir porque esa es mi casa. Y aunque tú estés lejos y te hayas acoplado en algún lugar, lo que sea, tú siempre en tu corazón, siempre va a ser como, tú añoras tu hogar, tú Como en inglés, quieres estar en tu casa, si tú you feel homesick, tú ajá, te sientes que exacto. tú extrañas tu familia, como que, que enfermo de mi casa, si lo traducimos literal, estoy enfermo de mi casa, no, es como que sí, le extrañas demasiado tu casa, tus raíces, tu familia, y es porque tú entiendes que tú no eres de acá. Entonces, yo siento que en algunos momentos, hablo por mí, y creo que de pronto aquí nosotras podemos hablar por nosotras, pero sabemos que hay muchos, nos ha pasado muchos, como que nos enfocamos mucho en las cosas, y que nos puede pasar, ¿no? Como que en las cosas que nosotros estamos haciendo aquí, que no nos damos cuenta que nosotros tenemos es que plantar para lo eterno. O sea, como apuntando a eso, a lo que decía el apóstol, prosiguiendo al blanco, porque es que yo sé que este no es mi hogar, que esta no es mi casa. Entonces te da un sentimiento de que tú estás aquí solo de paso y que tú estás, y que lo que tú haces gira en torno a eso que tú quieres construir para la eternidad. Además, porque, bueno, yo siento que es importante como hacer esa aclaración, como estamos en el mundo, Uh -huh. pero entonces estamos separados del mundo, Uh -huh. pero no aislados. O sea, eso no significa como, Vivimos. Uh -huh. porque hay cosas con las que debemos cumplir, o sea, como que es bueno que querer tener un trabajo, querer tener una familia, querer, no sé, comprar una casa, esas cosas están bien porque hacen parte de un proyecto de vida. Sin embargo, tu foco principal debe ser un recordatorio siempre, es la meta, es ir al cielo y ser Uh salvo. -huh. Esa es Entonces, la meta, es ese es como el blanco. Uh -huh. esto acá, esos tesoros terrenales pasarán, esto se Uh -huh. queda acá, pero Uh -huh. tu salvación es lo que importa. Y regresando un poco entonces a esto del homesick, no sé si a ti te ha pasado, que a mí en ocasiones me ha pasado, que siento como ese deseo de, ay, qué bueno ya sería estar en el cielo, o sea, qué bueno sería ya poder verle cara a cara al Señor,
como que no hay tanta maldad o a veces uno está pasando por situaciones difíciles que uno dice, "Ay, Dios, ya, porque uno sabe, Ya basta, ya me quiero ir. porque uno sabe que el cielo es real. Yo siento que eso también es importante. Cuando tú sabes que esto es real, uno debe vivir sabiendo que esto es real, o Con sea, esa esperanza, sí. con esa convicción de lo que viene y que es una eternidad. O sea, una eternidad, es que no hay manera ni siquiera de describirlo, o sea, no hay nada en el tiempo Para siempre, no tiene fin. que pueda Exacto. definir eternidad. Entonces yo siento que es como tener y echar de menos nuestro hogar, o sea, vivir pensando que no somos de acá, de esta tierra. Es que por eso yo ponía esa comparación, porque es como que para mí, mira, yo lo sueño y lo recreo en mi mente, tengo un libreto preparado, o sea, como que uno hasta se imagina cómo es, ¿no? El momento en el que yo diría que Dios me dé la oportunidad de volver a ver a mi mamá nuevamente, poder abrazarla, poder llegar a Colombia cuando yo esté pasando por ese aeropuerto, yo sé que yo voy a llorar, o sea, y uno se empieza a imaginar, ¿cierto? Entonces, qué bonito como que sería también uno imaginarse eso que uno sabe que va a pasar, ¿cierto? Hay un cuarto que de hecho lo cantaba en la iglesia, pero lo cantaban en inglés, no me acuerdo en español, pero sí sé que lo tenemos porque yo me acuerdo que sí también lo cantaba, que es cuando todos vayamos a When we all get to heaven. Bueno, no soy cantante, Bueno, pero cuando no se aquí sabía. inédita para ellos, creen yo cantando con ustedes, pero es como, sí, o sea, como que cuando todos vayamos allá, qué día de gozo va a ser, o sea, cuando lo veamos, ¿qué dice? Cuando lo veamos cara a cara. Entonces, como que qué día de gozo. Y a veces yo siento que como que en los afanes de la vida, en el querer uno construir aquí, que de hecho creo que por eso yo lo compartí, esa enseñanza que tuvo mi pastor contigo, yo lo compartía, porque precisamente él hablaba de eso, era como que nos enfocamos tanto en construir aquí, que no nos olvidamos que nosotros, todo lo que hagamos aquí va a tener repercusión en dónde vamos a pasar la eternidad. Y me confrontaba porque era, uy, sí, o sea, o es aquí o es dónde. Entendiéramos, y si entendiéramos eso, seríamos muchísimo más inteligentes al momento de tomar Esa es la decisiones, palabra, no pudiste decirla de una mejor manera. o O sabios, sea, no digamos inteligentes, pero ser sabios, porque la palabra de Dios lo dice como ser sabios o necios. Yo siento que seríamos sabios si entendiéramos eso. Porque yo me acuerdo exacto, que yo creo que en la universidad escuchaba mucho que muchos de mis compañeros decían, ay, pero qué bueno sería ir al infierno. Pues es que tú te ay, qué imaginas el horror. infierno lleno de fiesta y Sí, traje, ellos se lo imaginan de otra y en forma, el sí. cielo ese montón de santulones quietos que yo no sé qué, o sea, como con ese tipo de expresiones y entre mí hay tanto No desconocimiento de saben parte que es un lugar de del condenación. infierno no es para irse de rumba y es una eternidad y va a ser de sufrimiento. En cambio, el cielo es verle cara a cara a Dios. Y Dios enjugará toda lágrima, o sea, son calles de oro, o sea, cuando te imaginas eso y lo visualizas, wow, sí debería llevarnos a ser más sabios en nuestras decisiones. De hecho, por eso a veces el mundo, que otra vez este versículo, porque el mundo o como que chocamos. Tú a veces no sientes, por eso uno choca Todo el tiempo. con la gente que no acepta el evangelio, como que son como que hay esta gente tan loca que hace, chocamos porque es que no somos de este mundo. De hecho, Juan 15:19 lo va a leer. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. O sea, la misma palabra nos dice, o sea, el mundo, Porque ahí se choque, porque no lo pueden entender. exacto, nunca Como que, no va a haber sí, esa, cómo se dice esa palabra? Como sí, compaginar, no vamos, siempre va a haber ese choque. O sí, porque siempre va a haber, terminas, o a no ser que tú termines adaptándote a ellos, que eso significaría ser parte del mundo, porque estarías actuando como el mundo. como, ajá. Y que lastimosamente muchas veces lo hemos hecho, ¿no? O sea, como que nosotros nos convertimos a ellos más que ellos
en lugar de ellos a nosotros. Entonces sí, y hay muchos, o sea, por ejemplo, en Hebreos 13, 14 decía, porque no tenemos aquí ciudadanía permanente, sino que buscamos lo por venir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen en su nombre. O sea, sí, o sea, hay muchos, si ustedes lo buscan, en ese capítulo 13 de Hebreos también está hablando de los deberes cristianos. Wow. Que te lo, o sea, precisamente todo lo que tú decías en los versículos anteriores que tú leíste. Perdón, voy por las manos, pero es que soy muy kinestésica cuando hablo. Pero bueno, a ustedes ahí yo les aclaro para que me conozcan, los que me quieran conocer. Pero bueno, entonces sí, o sea, como que si tú lees el versículo, el capítulo completo, te está diciendo es cómo tú debes actuar, porque tú no eres de aquí. O sea, porque tu meta final no es esta. Entonces, como que cuáles son tus deberes, qué es lo que tú debes hacer, porque nuestra ciudadanía permanente no es aquí. Nosotros aquí estamos como estudiantes y el día que debemos de estudiar, a menos que tengamos otro tipo de estatus, Como que cambie nuestro estatus a nos toca. ciudadanía o a residencia. Ajá, ajá, algo así, pero nos tocaría irnos, ¿cierto? Entonces, como que veámoslo aquí, lo hablamos de esa manera porque hay mucha gente que está en Estados Unidos, en otros lugares, y va a entender esos términos, y los que no también lo van a entender. Es como que, bueno, nos toca empacar las maleticas e irnos. Si no cambiamos a otro estatus, nos toca irnos. Entonces, es saber de que, veámoslo así, en esa tierra nosotros tenemos un estatus migratorio no permanente, porque incluso la ciudadanía, por ejemplo, la ciudadanía permanente que dan aquí, no, la residencia, es permanente, pero solo te la dan por 10 años, por ejemplo, aquí. Entonces, la ciudadanía sí es por siempre. Entonces, es como que cuando ya tú la tienes, tú ya sabes que ya. Entonces, yo aquí poniéndome súper maestra, ¿no? Súper profesora. Pero sí, pero es como Pero que... me entienden porque me entienden. Porque con plastilina, para que... Pero sí, es como que bueno, tú tendrías que irte, ¿cierto? Pero en cambio, si tú tienes una ciudadanía, por eso era que le decía ahí, no tenemos aquí ciudadanía permanente, o sea, no estamos aquí de paso, nos toca irnos en algún momento. Que el tiempo se acerca, sí, que sabemos cuándo, no, pero que sí, obviamente sí. Entonces, sí. Y que esa ciudadanía la hacemos parte de nosotros cuando uno recibimos. O sea, Dios nos hizo hijos, somos hijos de Dios, somos creación de Dios. Pero nosotros decidimos, eso es como cuando si tú vas a viajar, tú tienes que comprar tu tiempo. Si vamos, entonces vayamos con plastilina atrás. O sea, como que si tú vas a viajar, necesitas un tiquete. Entonces, el tiquete al cielo necesitas Exacto. unos O que pasos, para entrar a un país extranjero tú tú necesitas muestras, visa o ¿cierto? un permiso. Exacto. Y entonces en esto es, tú sabes que debes aceptarlo, obviamente, como Susana, Muéstrame aquí que ser usted sí es un ciudadano bautizado, acá. ser bautizado en el nombre del Señor Jesús y pues obviamente Recibir. y vivir en él. Y la vida en santidad, ¿cierto? El recibimiento del Espíritu Santo. Entonces, Yo quiero terminar con no sé si tú tengas algo más, pero yo quisiera leer otro no, versículo. yo quisiera aportar algo ahí importante en esa parte, pero bueno, di lo que vas a decir ahí. Digo entonces el versículo, porque Sí. no quiero cortar tu idea. Dale. Está en Apocalipsis 21, del verso 4 al 8. Y yo, o sea, como que quisiera terminar con esto, mi parte, porque sé que Katia va a decir algo más. Y es porque yo quiero que recuerdes que el dolor que han pasado en este mundo, que tal vez los momentos difíciles que se viven o esos momentos de tentación que llegan a nuestra vida, pero tomar la decisión de serle fiel a Dios es la mejor decisión que nosotros podemos tomar, porque en el cielo, cuando estemos en el cielo, todo esto pasará. Y dice acá, Apocalipsis 21, 4 al 8 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos Wow. de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque esas palabras son fieles y verdaderas.
Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que Wow. venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Quisiera terminar con esos versículos. Wow. Súper fuerte. Y bueno, tú ahí lo que decías, ¿cierto? Que allá no va a haber más muerte ni nada. Me hizo recordar a la parte con la que yo quiero terminar y es precisamente eso. Primero, entender, ¿cierto? Que ese no es nuestro hogar. Y una de las cosas que yo creo, y bueno, lo digo con autoridad, porque yo como que es algo que yo he vivido en, no voy a decir que en toda mi vida, pero sí en un momento, en un punto de mi vida muy fuerte, que yo pensé que iba a morir. O sea, de verdad, pensé literalmente que hasta aquí llegué. Entonces, en ese momento como que yo tuve no fue un encuentro porque en realidad no sé si era que me estaba muriendo en verdad o fue más como que yo lo pensé, pero digamos que en ese proceso que yo viví, para mí, o sea, para mí el tema de la muerte me generaba muchísimo temor, muchísimo temor. Entonces, yo recuerdo que hubo un punto pero temor era que me paralizaba. Entonces, como que llegó un punto en el que o sea, como que yo sentí, Dios me habló por medio de un versículo, que yo nunca en mi vida lo había interpretado de esa forma, porque bueno, habla del amor de Dios, y está en 1 Juan 4, desde el 7 empieza a hablar del amor de Dios, de que Dios es amor, de que cómo nos debemos amar unos a otros, en lo que consiste el amor de Dios, ¿cierto? Mira, en lo que consiste el amor de Dios, y dice el versículo 10 de 1 Juan 4, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahí está hablando de la obra redentora, ¿no? Que Él hizo para que entonces nosotros pudiéramos tener esa ciudadanía. Que si quieren más adelante, pues si hay alguna visita, algún amigo que quisiera que se hablara con eso un poquito más, como un poquito más a fondo, también lo podemos hacer. Pero hay otro, si continuamos leyendo, hay en el versículo 16, 17 y 18, se lo voy a leer, dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, para que tengamos confianza. O sea, en esto se ha perfeccionado el amor, mire, se ha perfeccionado para que tengamos confianza en el día del juicio. Confianza, o sea, como que no importa si me tengo que morir, yo tengo confianza de qué es lo que me espera en un más allá, en la eternidad, ¿cierto? Entonces dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces, el versículo 18, que fue como el que más me tocó en el sentido de que por esa forma, o sea, como que me llevó a comprender qué era lo que me estaba sucediendo. Entonces decía, en el amor no hay temor, no hay temor en el amor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces era como que yo decía, porque tengo que tener en mí ese temor tan grande a yo quererme ir de aquí, perdón, es que el celular se me está parando, pero era como que, ¿por qué tengo que tener yo un temor, o sea, como un espanto y un temor de irme de un lugar en el que yo sé que al final algún día me voy a tener que ir porque no es mi hogar, ¿entiendes? Entonces como que para mí fue muy fuerte, perdón, para mí fue muy fuerte y muy confrontante, para mí fue fuerte y muy confrontante llegar a darme cuenta de que para mí el tema de morirme era algo que me generaba mucho temor, porque entonces Dios me hizo entender que yo no había sido perfeccionada. Y una vez un pastor predicó de que cómo es posible que los hijos de Dios tengan miedo a morirse. Eso no tiene sentido, porque entonces está queriendo decir que tú no quieres irte a encontrar con él, o sea, como que no entiendes qué es lo que tú tienes más allá, o sea, quieres permanecer. Y eso es cuando creo, cuando hemos como que echado muchas raíces y nos hemos arraigado mucho,
a un lugar que al final no nos queremos ir de él. Entonces, como que para no extendernos tanto, que, esperamos que como que hayan podido comprender qué era lo que, bueno, lo que nosotros le hemos intentado decir en este episodio, pero también es como compartiendo un recordatorio también para nosotros, ¿cierto? Porque lo que nosotros le hablamos a ustedes aquí no es, muchas veces no es algo en lo que nosotras ya hayamos sido perfeccionadas, son cosas en las que todavía nosotras estamos trabajando y luchando y claro que uno quiere cosechar cosas aquí, ¿cierto? Pero al final tú sientes ese vacío en tu corazón y sientes algo que no te llena porque la Biblia dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, ¿cierto? Sin que acá alcance el hombre a comprender sus días. Es, es eso, o sea, como que Dios ha puesto eso en nosotros, nos ha dado eso ya, que al final nosotros nos damos cuenta que esas cosas terrenales no nos llenan. Ni así sea un logro, así tengas el mejor trabajo, si no estás cosechando para la eternidad, no te llena. Entonces, nada, queremos recordarle eso, queríamos como compartirle ese pensamiento y queremos, bueno, seguir aquí para seguir compartiendo también con ustedes todos esos temas. Yo sé que es un tema mucho más profundo que nos gustaría poderlo retomar más adelante de alguna forma, como estudio bíblico o algo, porque nos queda muy difícil de pronto hacerlo en un episodio, pero que creo que sí es mucho, mucho para hablar de Y eso. de hecho, no es solo para cristianos, o sea, obviamente para nosotros como cristianos es ese recordatorio, como pilas, cómo estás viviendo, Sí. porque no eres de acá, o sea, no te mezcles, no importa por lo que estés pasando, tú no eres de acá. Sin embargo, si de pronto alguien nos escucha que no es cristiano, es recordarle también, Hay una esperanza, sí. Y hay él una... también es un peregrino y que él también tiene la oportunidad de tomar una decisión, de seguirle al ¿De Señor dónde quiere pasar esa? eternidad. Sí. Que Dios les Entonces, nada, bendiga. Muchas que gracias esté muy bien. por Nos escuchar, vemos. por escribirnos. Gracias a los que nos escriben, en serio, lo valoramos Sí, muchísimo. sí, créanos que eso es lo que nos motiva. Bueno, aparte de querer seguir hablando de Dios, pero también saber que hay personas que lo están necesitando y que está llegando esa palabra a, a sus corazones y a sus vidas. Entonces, les agradecemos por eso. Y bueno, a seguir orando y a seguir acercándonos más a Dios cada día.